Llegamos a un momento muy interesante en nuestro repaso general. Vamos a la número 7 y nos adentramos en un tema supremamente esencial para cumplir la labor del amor de Dios. ¿Cuál es esa? La relación que existe entre las personas que ayudan, las que aman, las que donan, las que sirven al prójimo y cómo eso impacta sus vidas de manera extraordinaria. El que ayuda tiene sobre sí un poder transformador que no lo tiene el egoísta, que no lo tiene aquel que se encierra en sus propias cosas y no tiene el amor de Dios para proyectarlo a sus prójimos. Es un impacto tan grande como el efecto boomerang. Se devuelven bendiciones. Y no me estoy refiriendo a bendiciones materiales únicamente, porque cada vez que una persona está dispuesto a dar y a ayudar al prójimo, Dios le da mucho a esa persona para poder compartirlo. También me estoy refiriendo a esos elementos emocionales que permiten y dan tranquilidad en la vida nuestra. Si vamos a practicar la misión del Señor y vamos a evangelizar, este tema es esencial que lo comprendamos. Su título: Misión en favor del prójimo. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro texto para hoy está en Lucas capítulo 10, versículo 27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo en tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La escena se desarrolla cuando Jesús está hablando y viene un doctor de la ley, alguien que comprende perfectamente la ley, y le hace una pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento que existe? Pero no venía en busca de conocimiento, no venía en busca de algo que le ayudara a vivir su vida cristiana. Venía para entrampar a Jesús, para enredarlo. Pero Cristo aprovecha esta acción para narrar una de las parábolas más lindas en la Biblia, la parábola del samaritano. Porque cuando Jesús dijo que había que amar al prójimo, repitiéndole los mandamientos del Antiguo Testamento. Muchos han dicho que este versículo quitó los 10 mandamientos de Dios. Nada más lejos de la realidad. Cristo lo que está haciendo es un resumen de los mandamientos. Reunió los primeros 4 mandamientos en amarás al Señor tu Dios. Y los otros 6 mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el gran resumen de la ley. Por eso se llama el gran mandamiento, el mandamiento más grande. Es el resumen de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo número 20. Y en este resumen, luego, Cristo le dice al hombre: vaya y haga eso y vive. ¿Quién es mi prójimo? Esta semana definiremos todos esos asuntos que tienen que ver con reconocer un prójimo, amarlo, extenderle el amor de Dios, y sencillamente haciendo eso ya estamos predicando el Evangelio del Señor a otras personas. Así que la primera pregunta sería, bueno, ¿quién es mi prójimo? Vamos a leer Mateo 5, 43 al 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No eso hacen también los gentiles? Una declaración muy clara sobre quién es mi prójimo. Si quisiéramos hacer un pequeño resumen de lo que dijo Jesús, diríamos lo siguiente: prójimos son todos los que conocemos y los que no conocemos. Prójimos
todo aquel que nos cruzamos en la calle, todo aquel que yo hago parte de mi círculo de amistad y sobre todo los que hacen parte de mi círculo familiar. Eso es mi prójimo en un sentido completo de la palabra. Prójimo también son mis enemigos. Son los que no me caen bien o a quienes yo no les caigo bien. Y aquí no puede haber distinción, porque Jesús dijo, mire, tanto los gentiles como los publicanos solo aman a los de su círculo. Ustedes no pueden hacer lo mismo. Necesitan amar a todo el mundo. Hay gente que es muy fácil de amar. Hay gente que es difícil de amar. Sus complicaciones, sus prejuicios no les permite ser felices, no les permiten amar a los demás. Tal vez uno también está dentro de ese círculo y es necesario un cambio. Así que Cristo dice que es una identidad de los hijos de Dios que amen a su prójimo. Eso identifica a los hijos de Dios. Es capaz de amar al prójimo cualquiera que sea su prójimo. Pero me encanta mucho lo que dice el versículo 48. El que es capaz de amar a su prójimo, sea su amigo, su contrario, con quien no se lleve bien, con quien no le cae bien, con quien ha tenido un altercado. Miren lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cambia la dimensión de la perfección de este versículo, porque siempre creímos que era la perfección de la santidad de Dios. Bueno, eso podemos empezarlo a hacer cuando hacemos algo que hace Dios. Dios ama a todo el mundo, a los que asesinaron a su hijo, a los que hablan mal de él, a los que deciden rebelarse, ir en contra de sus mandamientos y de sus leyes. Los ama tan profundamente como a todos aquellos que hemos decidido obedecer. Es un sello del cristiano amar al prójimo. Y si queremos mostrar la perfección en nuestras vidas, es un asunto que debemos tener en cuenta. Cuando le hablamos a otro del amor de Dios, lo estamos amando. Cuando no le hablamos a otro del amor de Dios, entre comillas, lo odiamos. No, yo no odio a nadie. Sí, no le transmites el evangelio, no le dices absolutamente nada. Eso es un odio escondido por ahí, porque no le compartimos que Dios es amor y que Dios a todos puede salvarnos. Vamos al punto 2. Los efectos. Hablemos de los efectos de amar al prójimo. Vamos a un texto bien lindo que encontré en Eclesiastés capítulo 11, versículo número 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El texto del 11.1 está diciendo que eche el pan sobre el agua. El pan sobre el agua se lo lleva el río y nunca va a regresar. Se desmenuza y se vuelve nada. Aquí Salomón dice, va a regresar a ti. ¿Cuándo? Reparta a 7, repártale a 8. Busqué en un libro de amor al prójimo qué representa o qué reporta para la vida de alguien que ama al prójimo y que vive para ayudar al otro, para cuidarlo y para transmitir el evangelio. Lo siguiente, dice que le aumenta la autoestima, se siente mucho más feliz, se siente mayor con su dignidad personal cuando ayuda a otra persona. Otro, una persona que ayuda al prójimo se le disminuye el estrés, porque deja de estar concentrado tanto en sus problemas y tiene tiempo de ir a ver el problema de otra persona. Dice, lo hace sentir útil. Sentirse útil es muy importante, especialmente cuando las personas han pasado cierta etapa en su vida de edad y de sus trabajos comienzan a sentirse inútiles o comenzamos a hacerlos sentir inútiles. Bueno, se siente muy útil cuando se ama al prójimo. Otra, hago feliz al otro, yo soy feliz. Es una gran felicidad que reporta amar al prójimo y ayudarlo. Otra, las personas que ayudan y aman al prójimo tienen más energía y entusiasmo. No son tan tristes y lóbregas como las personas envidiosas y egoístas. Todo para mí, todo para mí.
Siguiente, dice que se hacen más sociables porque hablan más con la gente y están siendo más capaces de percibir la necesidad de otras personas. Otra dice, se despierta la gratitud. Ser agradecidos es una gran bendición. Otra dice, fortalece los vínculos. Y la última, extiende algo que Dios le dio, que se llama amor. Y aquí no solamente se trata de compartir un abrazo, dinero o una ayuda a otra persona. Eso es importante. Estamos hablando de la misión más importante de amar al prójimo, es transmitirle el amor de Dios. Dios le dijo al gadareno, anda y cuenta a tu familia, diles todo lo que ha ocurrido en tu vida. No seas egoísta, no te vayas conmigo. Anda y cuéntales. Esa es la misión. Somos egoístas, no amamos al otro. Por eso no estamos preocupados de llevar en nuestra cartera pequeños libros, notas, tal vez textos escritos, frases positivas para entregarle a otras personas. No estamos interesados en cruzar la calle para ir a decirle al prójimo que lo amamos. Nos vamos a perder por egoístas. El que ama al prójimo está extendiendo el amor de Dios a otras personas. Así que vale la pena amar a Dios y servir al prójimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos al punto número 3, el método de Cristo. El método de Cristo puede ser enunciado de la siguiente manera. Jesús se acercaba a las personas como quien desea hacerles bien. Identificaba sus necesidades, suplía estas necesidades y después le decía, sígueme. Aquí hay mucho aprendizaje porque solo el método de Cristo será el que da éxito. ¿Por qué hablar de un método de Cristo? A veces estamos muy interesados en que la gente solo venga a la iglesia y se bauticen. Tiene que haber un interés mucho más amplio. Yo no quiero que tú cambies de iglesia, yo quiero que tú te enamores de Cristo. Yo no quiero inicialmente que tú te bautices, yo quiero que tú te enamores de Cristo. Yo no quiero que hagas algo externo, cambiar tu vida externa. No, yo solo quiero que te enamores de Cristo. La gente nos identifica y a veces somos egoístas en la manera como nos acercamos a las otras personas, porque los hacemos muy perfectos doctrinarios y muy pequeños en capacidad de amar al Señor. Y no me entiendan mal. Acerquémonos a las personas como Cristo. El primer paso era como quien quiere hacerles el bien. Mostrar a Jesús su amor, su misericordia. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo vivía? ¿Cómo entendía el problema de la muerte para alguien que ha perdido un ser querido? ¿Cómo entendía el problema de ser rechazado? Restablecer las emociones, elevarlas en las personas, es un gran secreto. Nunca se van de Cristo. Nunca dejarán de buscarnos porque fuimos el puente entre sus necesidades emocionales y Jesús. Y una vez que Cristo restablecía esta parte emocional, iba a la parte espiritual. A la mujer le dijo, le dijo, yo no te voy a condenar. Luego vino la parte espiritual, no peques más. Y así hacía con todas las personas. Acerquémonos a las personas, no de manera hipócrita. Te quiero cambiar de iglesia, te quiero cambiar de forma de pensar. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es acercarnos con sinceridad y acercarlos a Cristo. Porque luego, cuando sanamos en Cristo las necesidades emocionales de las personas, hay cabida en el corazón para meter lo otro. ¿Cuál? La información de lo que Cristo hacía y cómo pensaba, que es lo que nosotros llamamos la doctrina. Entonces el Espíritu Santo puede cambiar la manera de pensar de la gente y transformarlos y decidirán bautizarse por ese poder que actúa en ellos. Pero a veces los llevamos demasiado rápido al bautismo y no quedan bien preparados para el reino de los cielos. Y luego estamos teniendo problemas en las iglesias de atender a aquellas personas que no les dimos el suficiente tiempo para esa preparación. Sí es importante bautizarlos. Y fuérzalos a entrar significa hagamos todo el esfuerzo necesario para acercarlos a Cristo. Pero dejemos que el Espíritu Santo madure en su tiempo y en su momento a los frutos y luego Cristo los podrá cosechar para Él.
En la siguiente parte dice que les satisfacía sus necesidades en el método de Cristo. Yo anoté aquí algunas: regalar comida, regalar un libro, sacarle la basura a alguien que no puede, invitarlos a comer, invitarlos a jugar un partido de fútbol o a unos juegos sociales, hacerlos partícipes de un club de cocina, club de atletismo, club de senderismo, un club de lectura, hacer tejidos, coser colchas para regalarle a otros. Aquí podemos identificar las necesidades de las personas. Y esas necesidades son satisfechas cuando yo veo que, oye, lo que tú necesitas es una orientación para manejar mejor tu presupuesto familiar. No, necesito que te aprendas otra doctrina, lo del presupuesto familiar no. Oye, yo creo que tu necesidad es que hablemos para que tu familia viva de una manera más organizada y tengas una mejor relación familiar. No, estamos deseosos de darle la doctrina y no nos equivoquemos. No estoy diciendo que no sea importante. Cada cosa en su momento y en su lugar. Pero satisfacer las necesidades de las personas es lo que hacía que la gente siguiera por multitudes a Cristo. Y claro que algunos van a seguirnos por interés. Jesús dijo, ustedes me están siguiendo por el pan que yo multipliqué. Jesús los identificó, pero no importa, satisfacía sus necesidades completamente. Identificarlas es muy importante, no lleguemos a llenarlos de conocimiento doctrinal en un principio. Amar al prójimo es primero acercarnos con un genuino interés de amarlos. Y segundo, identificar sus necesidades a través de llegar a ellos y decir, primero viene la parte emocional, luego la parte espiritual, luego la parte económica, luego la parte familiar, pero ir tomando un curso de cosas correcto, porque hay que llenar todas las necesidades. Hay personas que terminan doctrinalmente muy bien preparadas, pero emocionalmente muy débiles, familiarmente muy débiles. Vayamos supliendo la necesidad de las personas completamente. Voy a decir algo aquí con mucho cuidado. Dejemos la prisa por tanto bautismo. Sí vendrán los bautismos. Los números son importantes, pero son más importantes con los números personas bien preparadas para el reino de los cielos. Y esto que estoy diciendo no es algo para que retrasemos nuestra tarea bautismal, porque sí se puede hacer, pero preparemos bien las personas y dejemos que el Espíritu Santo haga la labor en cada corazón. Y en la tercera, después de atender sus necesidades, les decía, sígueme. ¿Y qué es sígueme? Oye, ahora sí, ven y conoce que después de que hemos satisfecho todas tus necesidades, ahora sí te cabe la doctrina del sábado, del sistema de alimentación, de la conducta interna y externa que debemos tener, de qué pasa con los muertos, de cuál es la segunda venida de Cristo, cómo va a ser el fin del mundo. Pudiéramos ser mucho más estratégicos en la manera como amamos al prójimo y como llegamos a las personas. No nos equivoquemos, la gente identifica nuestro interés. Mostremos un genuino interés de amar, amar y amar. Hay personas que tienen miedo, tienen mucho miedo. Cristo es la razón de ser para quitar ese miedo. Hay personas que han sido abusadas terriblemente. Cristo es quien puede llenar ese corazón. Hay personas que han sido rechazadas de cualquier tipo de rechazo. Cristo es la solución para ellos. Hay personas que necesitan conocimiento de Jesús. Cada cosa en su lugar. Esta semana exploraremos la pregunta que hizo el doctor de la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús se lo define muy bien. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Vino la parábola del buen samaritano, porque su prójimo era aquellos a quienes ellos más odiaban, el samaritano. ¿Cuánto necesitamos esta semana de estudiar todos estos temas que nos hagan mucho más fácil el amor al prójimo? Y un último detalle. Cuando amamos al prójimo de mucho, corremos el riesgo de olvidarnos de nosotros mismos. Cristo dijo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Por eso va a ser muy importante una temática que vamos a ver dentro de los videos diarios, es que yo también debo cuidar de mí mismo, de mi imagen personal, de mi dignidad personal, de mi autoestima, de hacer ejercicio, de cuidarme. No todo el tiempo yo tengo que ir en segundo lugar. Hay veces que yo debo ponerme en primer lugar después de Dios. ¿Me explico? Madres que desplazan y desplazan sus necesidades por dárselas a sus hijos. Y luego los hijos se van y se quedan sin nada las madres y los hijos ni vuelven por ahí a dar gracias. Dese su primer lugar de vez en cuando, después de Cristo. ¿Por qué? Porque si mi batería está plenamente cargada, podremos dar luz de amor a otras personas. Amemos al prójimo como amamos a Dios y como nos amamos a nosotros mismos. Oremos. Gracias, oh Señor, por este tema. Va a ser una gran bendición explorar esta semana cómo amar al prójimo y cómo atraerlo hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les aviso, habrá una fecha antes de terminar estos temas de estos 3 meses en donde nos vamos a reunir para una clase muy interesante. Cómo planificar la obra misionera en un distrito o en una iglesia. Les vamos a avisar oportunamente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.